un día para tener ese encuentro personal con Dios. Nosotros vamos, ir y evangelizar. Algunos hermanos están yendo a las plazas, otros a las calles, otros uno tiene que despegarse de su círculo de confort e ir. Pero ya una vez que uno va y lleva el mensaje, ahora hay que tener esa disposición de integrarlos a la familia de Dios, de estar cuidándolos, de estar teniéndoles paciencia, ¿sí? Porque algún día alguien la tuvo con nosotros, ¿sí? Cuando recién comenzamos en Cristo, hubo hermanos en nuestra vida espiritual que tuvo esa paciencia, esa compasión, esa tolerancia con nosotros, ¿sí o no? Entonces lo mismo que nosotros recibimos, nosotros lo tenemos que hacer. Y luego dice ahí que pone otro ejemplo. Primero es una familia. Ahora Dios dice, ahora quiero que las personas que ya están en Cristo, ahora quiero que se sientan como si son un edificio. Y entonces el siguiente ejemplo es lo mismo, pero con otra figura. Y dice el verso 20, hablando como si fuéramos piedras de un edificio, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, ¿sí?, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, no nada más Dios nos regala una nueva familia. Dios quiere que todos los que somos creyentes estemos integrados en una iglesia. Y tiene mucho que ver el Espíritu Santo en esto, sí, pero también tiene mucho que ver la disposición de la iglesia para integrar a las personas. Yo les comentaba que cuando uno va a las plazas aquí de Laredo, hablando de nuestra región, de nuestra ciudad, que te encuentras que a veces más de la mitad de las que les compartes el mensaje con un folleto ya tuvieron un encuentro con Dios. Pero esa gente, casi el 50% de la gente que dice ya conocí a Dios, alguna vez estuvo en una iglesia, pero se separó. Hubo problemas, hubo desencuentros, hubo diferencias, hubo discordias, hubo desatención, y la persona que ya no tiene una familia cristiana, vive sola. Vive su cristianismo a su manera, sin atención. Y es como el Satanás quiere que estén las ovejas de Dios. Porque una oveja es más fácilmente, ¿verdad?, invadida, más fácilmente atacada cuando está solita. Si cuando ustedes ven los programas de Discovery Channel, dice que el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Y ustedes cuando ven esos programas que están las leonas, son las leonas las que siempre están de cacería. Los leones son los reyes de la selva, no están esperando a que las leonas traigan el bocado, ¿verdad? Son flojos los leones, no los hombres, los leones. Aunque algunos olemos como león, pero no somos flojos. Pero en la especie de los leones y las leonas son las que son proveedoras. Entonces, una de las estrategias más comunes es que cuando van detrás de una manada, esperan a que los antílopes o las cebras, cualquiera de esos animalitos se vayan, los que se van quedando rezagados y los que se van quedando lejos de lo que es la mancha grande de la manada, esos son los que ellas van y cazan, ¿sí? Entonces Dios no quiere que los hermanos cristianos estemos aislados. Dios quiere que estemos, las personas cristianas, que estemos integrados. Y por eso mismo nosotros tenemos que tener esa caridad de acercar a la gente, aún la que es cristiana. Mucha gente está lastimada, mucha gente está herida, mucha gente está desilusionada de la cara de Dios en la iglesia, ¿sí? Mucha gente que, como decía una hermana en una plática que estaba teniendo en un canal de televisión, decía: yo conocí la cara de Dios a través de Cristo, me acerqué a Dios, pero ya nada más pasaron 2 años y luego conocí la otra cara de Dios en la iglesia, y entonces ella se amargó, se desilusionó, se desanimó y se alejó.
Y es tarea de todos nosotros estar integrando a las personas. Integrarnos nosotros e integrarlos a la iglesia. Porque es la iglesia de Dios, hay que acercarlos. Y una de las cosas que Dios quiere es que juntos, bien coordinados, dice la Biblia, nos veamos como un edificio que va en crecimiento. Porque en ese edificio, dice la palabra de Dios, ahí es donde está habitando el Espíritu de Dios. Dice que va creciendo en el verso 21 para ser un templo santo en el Señor. Y nosotros, dice que en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces ese es uno de los planes que Dios tiene, de los planes que Dios tiene en su corazón, que Dios quiere que la gente sepa que son muy amados por Dios, que Dios ama a las personas, pero que esas personas, Dios les da el regalo de la salvación, ya la salvación ya fue hecha, ya nomás es que ellos la crean y la reciban para sí, y alguien lo tiene que hacer, lo tenemos que hacer la iglesia. Pero aparte de darles el mensaje, tenemos que integrarlos a la familia de Cristo, hacerlos partícipes, que ellos también se unan a ese edificio que Dios va creciendo, que va creciendo como morada de Dios. Otro plan que Dios tiene para nosotros, un plan maravilloso y divino, es que Dios desea modelar nuestro carácter. Ya una vez que somos cristianos, Dios quiere que nosotros colaboremos con Dios para que se vaya modelando nuestro carácter a imagen de ¿quién? De Cristo. Cristo es el modelo, no hay otro modelo, Cristo es el modelo. Porque dice la palabra que todos unidos, dice que en verdad y en amor vayamos creciendo a la imagen de la estatura del varón perfecto. Cristo es el varón perfecto. Entonces ahí hay una cita que está muy clara en ese punto, ahí mismo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al 7. ¿Sí? Dios desea modelar nuestro carácter. Pero para Dios modelar el carácter de nosotros, Dios lo hace, ¿sí? Segunda, dijimos, ¿estoy bien? Segunda de Timoteo capítulo 2 del verso 1 al 7. Fíjense bien, Dios desea modelar nuestro carácter. Dios planea que cada uno de los que somos hechos hijos de Dios, Dios quiere trabajar en nuestras vidas, quiere pulir. Él se pone a veces como un labrador que está podando, y Él quiere pulirnos porque quiere que seamos semejantes a su Hijo Jesús, en el carácter, en su santidad, en su entrega, en la fe, en la búsqueda de Dios, en el servicio, en el amor, en la compasión. Entonces Dios Espíritu Santo, que mora en el creyente, empieza Dios a impulsarnos, a acercarnos, a ceder parte de cada vez que nos vayamos cada vez convirtiendo. ¿Qué significa la conversión? Conversión es un cambio de mentalidad. Si ustedes buscan la palabra en griego es metanoia, quiere decir cambio de mente. Dios sabe que cuando tú y yo le damos la vida a Jesús, le entregamos nuestra vida, Dios perdona nuestros pecados y nos da un corazón nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Pero sucede de que somos nuevos en Cristo, sentimos gozo en el corazón, pero nuestra mente no nos borró Dios el cassette. Seguimos con la misma memoria, con las mismas maneras antiguas de pensar, con las mismas maneras y vicios de cómo enfrentar la vida, con las mismas cosas, y entonces nuestra mente no cambia. Lo que cambió Dios fue el corazón. Pero a medida que ya Dios nos da un corazón nuevo, en ese momento el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, los hermanos que Dios va levantando como líderes de la iglesia, todo eso Dios lo va ayudando. Las circunstancias que vivimos, como decía, todo pasa para bien de los que amamos al Señor. Todo está trabajando a favor de que te colabores con Dios y digas, ok, yo quiero ser moldeado por Dios. Y al que te vayas negando a ti mismo, para que vayas cargando tu cruz, que es lo que falta, que a veces nosotros decimos, es que mi cruz es mi suegra. No es tu suegra. La cruz no es tu suegra, o no es tu esposo, o no es tu esposa no convertida. No es eso. La cruz es la cruz de Cristo. Cuando tú dices Dios en su palabra que cargues tu cruz, quiere decir que tú mueres. Tú te consideras muerto al pecado.